la Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Amado Padre Dios Todopoderoso, Altísimo Yahweh, a ti venimos agradecidos por la vida, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad y las muchas y grandes maravillas que haces por cada uno de nosotros. Alabado y exaltado seas, Altísimo, bienvenido seas, obra en nuestra vida. Sean abiertos nuestros corazones para ti. Gracias, gracias. Aleluya, 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 aleluya. Gracias. Amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de los Salmos 127. Vamos a leer del versos 3 al verso 5. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bendito sea nuestro don. Pueden tomar asiento, vamos a estar viendo un mensaje titulado Consejos para los Padres. Todos los padres tienen grandes necesidades de consejos, de conocimiento, de entendimiento, de diversas formas de corrección para poder corregirles a sus hijos, porque a veces no es fácil. Hay algunos hijos que son fáciles, pero también hay hijos difíciles de corregir, de enseñar, de ayudar. De todo hay. Por esto es que es muy importante buscar el consejo, recibir el consejo y saber aplicar también el consejo. Porque a veces uno escucha mal, entiende mal y lo aplica mal, y después se queja contra el pastor o contra el que le dio el consejo. Por eso es importante recibir siempre instrucciones, consejos, porque como les repito, es una tarea complicada. No es tan fácil, parece fácil, pero no es tan fácil. Por esto la primera cosa que tiene que tener un padre es entender su responsabilidad, su deber, y asumir su responsabilidad con gozo, porque los hijos son el fruto del amor, son el deleite de los ojos, en realidad son la herencia, como dice la Escritura, la herencia de Yahweh. Por esto es que hay que considerar y valorar como es correcto. Cuando uno menosprecia a los hijos o aborrece a los hijos, ya está en grandes problemas. El padre tiene que aprender a apreciar, a entender y a conocer cuál es la realidad bíblica, correcta, porque los padres son los que le ofrecen mayor ejemplo y mayor influencia positiva. Más que nadie, los hijos aprenden más de sus padres que de nadie. Pero debemos saber que ningún hijo viene a este mundo amando a Dios o amando a sus padres. Los niños son producto del pecado y nacen en pecado y nacen influenciados, inclinados hacia lo malo. Por esto es que la tarea de los padres es ayudarles a liberar su mente, a limpiar y a controlar sus emociones. Los padres son los que tienen que enseñarle a tomar decisiones y enseñarle a aborrecer lo malo, a dejar toda especie de mal.
En otras palabras, hay que saber evangelizarlos y ganarlos para Yahshua. Por esto vemos en Proverbios también que dice el 22 versos 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mire, los niños nacen, vienen por defecto, vienen inclinados a la maldad, al pecado. Por esto que desde bien pequeños se notan que los niños están mintiendo, están haciendo trampas, están haciendo cosas malas, porque nacen así, nacen malos. Pero hay que corregirlos, hay que ayudarlos. La corrección no siempre es con vara. La corrección, la enseñanza, el consejo son cosas diferentes y de todo es necesario, pero todo también en su lugar y a quien le corresponde. No se debe abusar ni maltratar porque eso es una gran maldad. A los niños, aunque sean pequeñitos, hay que saberlos respetar, hay que saberlos tratar, porque ellos también captan todo. Ellos examinan, juzgan y a veces tienen toda la verdad. Y hay casos, yo he visto casos de que los niños son más inteligentes que los padres, más despiertos, incluso más sabios. Hay niños que le dan consejos a sus padres. Por esto es que se trata de saber corregir. Entonces los niños o los hijos son de grande estima para el padre o la madre. Son cosas valiosas. Por esto dice que son como saetas en manos de valiente. Y es una tremenda dicha y felicidad tener hijos. Eso es lo primero que tiene que meter a la cabeza a un padre. Que tener hijos no es carga, no es maldición, no es desgracia. Es una tremenda bendición. Solamente hay que saberlos corregir, saberlos guiar, saberlos enseñar, saber relacionarse con ellos. Hay que enseñarle muchas cosas porque en ello está la felicidad del Padre. En ello está también el bienestar y la comodidad para todos, para toda la familia. Por eso es necesario considerarles como una bendición, como algo muy gratificante, muy precioso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, nada de pensar que los hijos son cargas, nada de exasperarse ni tomarlo con aburrimiento, con enojo, con malos tratos. Más bien hay que buscar de comunicarnos con ellos de una manera sabia y siempre mediante el consejo de Dios, el consejo correcto, bíblico, santo, justo, apropiado para que todo salga bien. A los niños hay que profetizarlos. Les voy a explicar algunas cosas para que entiendan. Profetizar es decir la palabra para bien, es decir la palabra para que se cumpla en el futuro. Por esto es que a los niños hay que profetizarlos. Pongamos en caso de que están bien pequeños y son llorones, entonces hay que hablarles, hay que saludarles con mucho cariño, hay que hacerles ver, hay que decirles que son bendición, que van a ser felices, que van a ser sabios con la palabra, que van a estar muy bien. Con tantos textos diversos que existen de la palabra, uno puede sembrarle y profetizarle una vida de bendición, una vida de victoria, de paz, de gozo. Aun cuando ellos están ahí con miedo, con sus amarguras, sus temores, ahí es el momento para profetizarles. Hay que decirles cosas agradables y bonitas. Por decir, a los niños hay que decirlos te amo, hay que decirles siempre te amo, te amo. Cuando están inquietos o incómodos, intranquilos, hay que tranquilizarles con amor, con caricias, con buenas palabras. Aun cuando sean tercos y caprichosos,
Hay que saber corregirlos, doblegarles con firmeza, pero sin lastimarlos, sin herirlos, su alma, su vida. Eso es importante, hermanos, que aprendamos a corregir, porque de eso depende que ellos nos amen. Los niños aman cuando son amados. Ellos no pueden amar al que no le enseña a amar. Hay que dejar el egoísmo, hay que dejar de vivir para uno mismo. Hay muchos padres que solo piensan en ellos y nunca se acuerdan de que sus hijos tienen problemas, necesidades, no solo necesidades de comer. Toda persona, toda alma necesita amor, comprensión. Toda persona necesita de buenas relaciones. Por eso es que cuando los padres pelean con sus hijos o se ponen de igual a igual, porque no hay una buena corrección, porque no hay formas correctas de hacer entender, pero es necesario buscar el consejo, buscar en oración el consejo de Dios. Los niños y los adolescentes y jóvenes, todos ellos necesitan conversar con los padres mucho más que los pequeñitos. Ellos necesitan preguntar cosas, confiar secretos e incluso necesitan aclarar sus ideas, necesitan consejos para tomar decisiones. Por esto necesitan apoyo, comprensión, consejo, estímulo para hacer lo bueno, para formar un carácter sano, correcto. Por esto es importante conversar, dialogar, y hay que saber dialogar. Algunos en vez de dialogar pelean, o acusan, o lastiman, ofenden, y a veces hasta se burlan de sus hijos. Y por eso es que los hijos pierden esa confianza, ese cariño. Un padre lo más que tiene que ser agradable y correcto es con los hijos, no vivir para sí. Cuando uno vive para sí no respeta a nadie, pero cuando uno vive para servir a Dios, busca de agradar a Dios en todo, aunque el hijo falle, pero después va a reflexionar. Si uno insiste en la oración y en el buen trato, con el tiempo va a triunfar, porque con el bien se vence todo mal. Nunca mal por mal. El bien es el que vence a todo mal. A veces los niños más duros, más rebeldes resultan ser los mejores cuando ya son corregidos. Pero a veces corregir cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha paciencia, mucha perseverancia. Por esto los padres deben estar cerca de sus hijos. Deben saber saludarles con calor y con ternura, con amor profundo. Deben aprender a mantener esa confianza y esa libertad íntima de padre a hijo. Tienen que hacerle preguntas importantes y correctas, por decir cómo te sientes, cómo te fue. Tienen que tratar de no dejarlos solos, porque los hijos que se sienten solos son los que toman malas decisiones, los que se sienten defraudados por los amigos, por las otras personas y abandonados por los padres, entonces toman malas decisiones y malas costumbres. Por eso hay que aprender a mantener esa comunión, esa cercanía y ese cuidado constante de los hijos para que aprendan a tomar decisiones. Es muy lindo cuando uno descubre que sus hijos se portan bien y uno le pregunta y le dice: ¿y por qué haces eso? Ellos responden directamente, dicen: es que tú me enseñaste, es que tú me diste un buen consejo, por eso de ahí lo aprendí y no se lo he olvidado nunca. Eso es importante, hermanos. Por eso hay hijos que obedecen rápido, son inteligentes y hábiles para aprender, pero hay hijos que son difíciles, que rechazan, que no quieren, pero con todo, un padre nunca debe rendirse. Un padre nunca debe abandonar a sus hijos, porque es padre. Por eso hay que amarlos de modo que podamos cubrir todas sus faltas. Hay que darles todo lo bueno que Dios nos ha dado. Hay que perdonar sus errores y no hacerles recordar cada rato. Hay que aprender también a recordar
experiencias bonitas y también a resaltar siempre lo bueno, lo justo, lo santo, porque es necesario estar en comunión con Dios y con los hombres siempre en lo bueno. Vamos a estar viendo algunas cosas que hay que enseñar a los hijos. Hay muchas personas que a veces preguntan: ¿qué le enseño a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hijo? Hay muchas cosas, vamos a ver algunas para completar esta parte de los consejos a los padres. Una de las cosas que hay que enseñarle a los hijos es enseñarle a temer a Dios. Hay que enseñarle que hay un Dios, y que hay un Dios que está sobre todo y un día nos va a juzgar, y todos vamos a dar cuentas ante Él. Por tanto, hay que temerle y obedecerle, que es mucho mejor, porque Él, el Altísimo, castiga. Como Él nos va a juzgar y castiga a los malos y premia a los que hacen su voluntad, entonces hay que temerle y someternos a su voluntad. Por esto dice la Escritura: al principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Proverbios 1, verso 7. Entonces ese es un punto que hay que enseñar. También hay que enseñarles a obedecer a los padres. Hay que enseñarles que aprendan a obedecer. Son tareas que a veces no son fáciles, pero es necesario. Y a medida que uno le enseña y le enseña y le enseña, y llega un momento que el hijo dice: ya voy a hacer la voluntad, ya me enseñaron, ya me rindo, me someto y obedezco, porque es mejor. Por eso hay que saber enseñar, hay que hacerle ver que eso le conviene, que eso es bueno. Todo lo que se le enseña es de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, miren, Proverbios 1, versos 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Con los textos bíblicos es que se enseña. En realidad, hermanos, es triste decir esto, pero la mayoría de los hombres y las mujeres que se casan nunca se han preparado para ser padres, y tampoco para ser esposos o esposas. Todo lo toman a la ligera, sin ninguna preparación, sin ningún entendimiento. Por eso es que todo les sale mal y le echan la culpa a cualquiera, menos se dan cuenta que los únicos culpables son ellos, los padres, los esposos, que son irresponsables. No conocen, ni estudian, ni reciben los consejos correctos. Por esto a los hijos hay que enseñarle a obedecer. Raros son los hijos que obedecen. La mayoría no sabe, no quiere. Y hay hasta algunos que se enojan cuando le quieren someter. Pero eso no quiere decir que no se puede enseñar o no van a cambiar. Todos cambian por medio de la palabra, todos. La palabra de Dios es la que cambia, convierte el alma, dice la Escritura. Hace sabio al sencillo, corrige todo error, toda falta. Por eso no es que no cambian o no pueden, o son malos. Lo que es cierto es que hay que insistir con amor, con misericordia, con paciencia, hasta ver el cambio. Porque nadie puede resistir al poder de Dios, a la verdad de Dios. Por eso hay que enseñarles, hay que tener paciencia y dedicarnos a enseñar toda cosa buena. También a los niños hay que enseñarles, o a los hijos enseñarles a guardar su mente, a mantener un corazón, una vida interna limpia, digna. Eso se le enseña. Sabe que el diablo y las malas personas siempre dan malos consejos, siempre tratan de ensuciar la mente. Pero nosotros tenemos que enseñar a limpiar y a guardar la mente para Dios. Por esto dice Proverbios 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay que enseñarle a guardar su mente, su vida interior. Hay que hacer entender que mucho mejor es ser limpio, con la conciencia limpia, con el corazón limpio, la mente limpia, antes que estar atormentado por la culpabilidad, por la hipocresía, por la falsedad. Hay que hacer entender y aconsejar de que su corazón siempre debe estar limpio y en comunión con Dios, confesando toda falta, renunciando a todo error, todo mal consejo.
Eso es algo que se debe enseñar y no es difícil. También hay que enseñar a los niños a controlar su apetito, pongamos, a la hora de comer. Hay que enseñarles a controlar sus deseos, sus emociones. Hay que enseñarles que sí se puede controlar. También hay que enseñarles a controlar su comida, que coman solo comida sana, no coman comida que les va a hacer daño, que les va a traer problemas de salud. Por esto también dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Vemos que hay que enseñar a los niños, a los jóvenes, a salir de toda especie de mal, a controlarse sus deseos, sus apetitos, sus pensamientos. Todo se controla con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra y del consejo. También hay que enseñar a los hijos a controlar sus palabras, sus pensamientos. La mayoría de los niños o jóvenes son ligeros en palabras, se van en palabras, pero tampoco los padres por eso se van a ir en ira o en enojos. Los padres tienen que enseñar y demostrar que son sabios, prudentes, justos, piadosos, misericordiosos para corregir. Por esto, si los niños se van en palabras, en hechuras y cosas malas, los padres tienen que controlarse y con mucho cuidado decirles que eso no está bien, que tienen que cambiar, limpiar sus palabras, limpiar su boca, limpiar su actitud. Cambiar esa forma no es correcta, no es de un niño, no es de una persona que es amada. Por eso dice la Escritura también: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Todo está en la palabra, todo está en el consejo de Dios, que es consejo para todos, para grandes y pequeños. Todo lo que se hace conforme a la palabra es correcto y da resultado, es provechoso y va a tener muy buenos resultados. Por esto también hay que enseñarle a los hijos a escoger amistades o a escoger con quienes se deben relacionar. Pues se les ve que si uno se junta con personas malas, le va a ir mal. Y si uno se junta con personas buenas, lo va a pasar bien. Aunque es difícil conseguir personas buenas, pero de todos modos ellos tienen que saber y tienen que saber elegir qué clase de amistades van a tener. Por esto dice el Proverbios 13 versos 20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. En la vida hay muchísimas cosas que enseñar y comprobar. Todo lo que Dios dice por su palabra se cumple. Por esto hay que estar atento y dispuesto para enseñar en todo lugar, en todo tiempo, para hacerle ver y entender las cosas de la vida. Cómo es que la palabra de Dios se cumple a cada paso, en algunos para bien, en otros para mal, porque son desobedientes y rebeldes. Entonces hay que enseñar a los hijos también a ser trabajadores, responsables. Por esto también hay un proverbio que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, es sabio, el cual no tiene capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hay muchísimas cosas que se les puede enseñar con la palabra. A los niños les gusta, les agrada que uno les converse, les aconseje, les cuente o les diga cosas correctas, bíblicas, historias. Por esto es, hermanos, que hay mucho que enseñar a los hijos, hay muchas cosas que hacer con los hijos. También podemos ver que hay que enseñar a los hijos a administrar sus cosas, sus bienes, incluso su dinero, su propina. Hay que enseñarles cómo se usa el dinero. Hay muchos niños que se vuelven viciosos de los juegos electrónicos porque nadie lo aconseja. Desde pequeñitos ya están con vicios, ya están con excesos en la alimentación
adictos a los chicles, a los caramelos, adictos a la gaseosa y a cosas que le hacen daño. Cuando los padres no saben, los hijos peor van a saber. Cuando los padres se corrigen y buscan lo mejor para sus hijos, entonces van a dar consejos y van a ser estudiosos, ellos mismos van a buscar consejo, van a orar, van a clamar para que Dios los corrija, para poder corregir. Por esto hay que enseñar muchas cosas a los hijos, como les digo, administrar su dinero. No pensar que ellos saben, nadie nace sabiendo. Hay mucha gente adulta que tampoco sabe administrar su dinero, porque en ningún lugar enseñan a administrar el dinero. Enseñan a gastar todo el mundo, pero a administrar no enseñan. Y la palabra nos promete, si uno honra a Dios con sus bienes, tome en cuenta el consejo de Dios, tome en cuenta la verdad, la justicia, la santidad, la misericordia, entonces Dios va a corresponder, dice la Escritura, con bendición. Porque el que honra a Dios, Dios le va a honrar, Dios le va a ayudar, le va a bendecir. Todo está en la Escritura. Hay que enseñarles a los hijos a amar a los semejantes, a respetarlos, a amarlos, incluso a protegerlos, porque todo eso es parte de la vida, del bien hacer, del bien común. En Proverbios 3:29 dice: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Esto habla de las buenas relaciones con los vecinos, con los amigos, los prójimos. Por eso les repito, los hijos van a ser buenos cuando reciben buenos consejos. Los hijos van a ser sabios cuando ellos ven y aprenden un ejemplo de vida. Se afirman en la verdad cuando uno persiste en la verdad y sabe enseñar. Esto también es complicado. Hay muchísimos profesores que no saben enseñar. Hay muchísimos padres que no saben aconsejar. El hecho de ser un profesor o un padre no quiere decir que sabe dar el consejo o la enseñanza. Por esto es que hay que aprender, hay que orar, hay que investigar, estudiar, hay que también someter a prueba todo lo que uno hace. Cuando uno corrige y no sale la corrección, no se puede corregir, es porque está mal la corrección, o no sabe corregir, o algo hay ahí que no cuadra. Y hay que investigar dónde está el problema hasta ver la solución. Por esto también la Escritura nos muestra algunos personajes o algunos hombres modelos como padres. Y en este caso vemos, por decir, Noé fue un padre ejemplar. Por esto es que Dios le premió, le dio la honra de ser salvado entre toda la humanidad, a él con su familia, con sus hijos. Eso no es suerte ni es casualidad, es porque era un buen hombre, un buen padre. Por eso que Noé pudo salvarse y ser bendición, mientras que todo el mundo fue destruido, ellos se salvaron, porque él pudo criar buenos hijos, pudo mantener un hogar dentro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que Dios dio testimonio de Noé, diciendo que no había hombre justo como él. También vemos otros casos, como por decir Job, por decir también el patriarca José, también fue un padre modelo. Por eso hay hombres modelos, hay hombres que cumplieron su trabajo como padres y demostraron que eran buenos padres. Por eso es que también nosotros aprendemos siempre lo bueno, y hay que procurar el bienestar, beneficios para la vida eterna, para la vida espiritual, la vida de mayor valor, no solo para lo natural. Hay que cumplir con todos los deberes, sin olvidar que lo primero y lo más valioso es la vida espiritual, la vida de comunión con Dios. Hay que saber que hay que edificar en la fe, hay que mostrar la confianza en Dios, hay que enseñar y demostrar cómo se depende de Dios en toda parte de nuestra vida, en toda área, en toda situación. Por esto es importante
como les vengo diciendo, estudiar, buscar el consejo, estar atentos, ver que las cosas funcionan. A veces también se necesita orar, hay que orar por los hijos, hay que orar, pero no repetir palabras por hablar, sino de corazón, con amor. Cuando uno no tiene amor a los hijos, tiene que orar para que Dios le enseñe a amar. Y tiene que investigar por qué no ama. Hay personas que tienen traumas y problemas en sí mismos. Y por eso que les parece difícil o imposible hacer la voluntad de Dios, que es tan maravillosa. Hacer la voluntad de Dios, amar, corregir, tratar en una vida o llevarse una vida de amor, de misericordia, de piedad, de santidad, es lo mejor que podamos hacer en esta vida. Pero cuando uno tiene problemas internos, a veces también tiene falta de arrepentimiento, de humildad, de obediencia, de santidad, entonces no se puede. Pero en este caso los problemas no están en los hijos, sino en los padres. Por esto es, hermanos, que es muy importante examinarse, prepararse, capacitarse y luchar porque todo salga bien, todo sea superado, establecido como Dios manda. Entonces vamos a dar gracias a Dios por estos consejos, por estos avances. Damos gracias a Dios por estos alcances para la vida espiritual. Oremos. Padre nuestro y santo, muchas gracias, Dios altísimo, Yahweh, amado Padre, te damos gracias por todo lo que nos das cada día. En esta hora recibimos tu consejo, tu palabra. Pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, porque grandes y maravillosas son tus obras. Nosotros creemos y sabemos que eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, porque eres un Dios de amor. Ayúdanos y enséñanos a ser tus colaboradores, tus hijos amados, obedientes, fieles a tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Yeshua, tu Hijo. Aleluya, aleluya. Gracias, altísimo Dios. Amén. Gracias y paz a vosotros. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.